Les quisiera pedir favor que uno de ustedes me lea el artículo 24, en donde aparecen las 3 causas de justificación. Pero leamos primero la legítima defensa. Artículo 24, el numeral primero que se refiere a la legítima defensa. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 24, numeral primero. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Leamos el numeral primero completo. Leamos esas literales también. Artículo 24. Así es, artículo 24. Perdón. Artículo 24. Son causas de justificación de legítima defensa quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Sigamos, ¿se entenderá? Perdón. Se entenderá que concurren estas 3 circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Muy bien. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de defensa de sus parientes dentro de grados de ley. Bueno, miren pues, jóvenes. Este es el punto que veníamos hablando la vez pasada, que es las causas de justificación. Lo primero que debemos de recordar es que un delito es una acción típica antijurídica y culpable. Que la antijuridicidad, dijimos, era la contradicción de la conducta para con el ordenamiento jurídico. Que cuando una acción es típica, regularmente puede ser antijurídica, salvo que aparezca una causa de justificación. Las causas de justificación, si ustedes ven el artículo 24, son 3. Legítima defensa. Segundo, estado de necesidad. Y tercero, legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las 3 causas de justificación que aparecen en nuestra ley. Para que haya legítima defensa, primero debe haber una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado y falta de provocación por parte del defensor. Esa agresión dijimos que debería ser ilegítima. Por lo tanto, si un agente de la policía va a detener a una persona con orden de juez, la persona que está siendo detenida no puede agredir al policía bajo el argumento de que está defendiendo su libertad, porque no está siendo víctima de una agresión ilegítima. Si bien se le está deteniendo y está perdiendo su libertad, lo está haciendo con orden de juez. Entonces, un requisito es que la agresión sea ilegítima. El segundo, bueno, además, esa agresión, recuérdense que debe ser actual o inminente, ni pasada ni futura. Vimos el caso de aquel piloto de un vehículo que le han robado sus lentes y su reloj y su teléfono, y después persiguen su vehículo a los 2 sujetos de la moto que le robaron,
los alcanza y les dispara y los mata. Él no podría alegar legítima defensa porque la agresión ya había pasado. Ahí la agresión ya es pasada. No puede ser legítima defensa, porque para que haya legítima defensa, la agresión tiene que darse en ese momento, debe ser inminente o inmediata que ya va a ocurrir, o estar ocurriendo en ese momento. Entonces, tienen requisitos, la legítima defensa tiene requisitos. Otro de los requisitos es que esa agresión sea probable y sea cierta. Imagínense ustedes que una persona le diga a otra, mira, me las vas a pagar, voy a hacer un día que un rayo te parta en dos. El otro no puede venir y matarlo bajo el argumento que estaba defendiéndose porque el otro iba a hacer que un rayo lo partiera en dos, porque eso no es posible. No es posible que una persona provoque eso. Entonces, no se aceptaría ahí tampoco la legítima defensa. El segundo requisito de la legítima defensa, fíjense que en la literal B, siempre el artículo 24, numeral primero, literal B. ¿Qué dice esa literal B? Vean su código. ¿Qué dice la literal B? ¿A qué es ese requisito? ¿Qué dice? Literal B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Vaya, entonces, gracias. Entonces quiere decir que el medio para impedir la agresión tiene que ser razonable en relación a la agresión de que se está siendo víctima. El medio que se utiliza para impedir la agresión debe ser razonable. Ahí debe haber una necesidad racional del medio empleado, lo cual no significa igualdad de armas. Lo cual no significa igualdad de armas. Por ejemplo, si alguien, un sujeto para robarle y asaltarlo, lo agrede con un puñal, le da dos puñaladas a la víctima o con un machete le da dos machetazos y cuando ya va por el tercer machetazo, viene la víctima, saca su pistola y le pega 3 tiros al agresor y lo mata. 3 disparos y lo mata. La víctima ya está herida porque ya le dieron 2 machetazos o 2 puñaladas. Ya tiene un derramamiento de sangre. Pero él lo único que tenía para defenderse era su arma. Sacó su pistola y lo mató al agresor. ¿Ustedes aceptarían ahí legítima defensa o no aceptan la legítima defensa? Sí, licenciado. ¿Quién más? Sí, licenciado, porque él fue agredido primero, ¿verdad? Sí, aplica, exacto. Sí, también, licenciado. Sí. Ajá. Sí, licenciado, pero no hay igualdad de armas. Creo que a esto se refiere según el contexto en el que estaba hablando. No. La respuesta que ustedes están dando es correcta si hay legítima defensa, aunque no hay igualdad de armas, pues que esa necesidad racional del medio empleado no quiere decir que las armas tengan que ser iguales. Ah, ok. Porque a la persona lo pueden matar a machetazos de todos modos. Y entonces, como lo que tiene para defenderse es un arma, con eso se defiende. Porque si no lo matan, no puede ir a buscar un machete para que haya igualdad de armas, porque primero lo matan, seguro. Entonces ya les dije que él está herido, está ensangrentado, pues saca su pistola. Es lo que tiene, además ahí es un momento de nervios, un momento de mucho estrés. Y él no tiene otra alternativa más que sacar su pistola y disparar. Bueno, entonces ahí sí hay racionalidad del medio empleado, sí hay racionalidad del medio empleado y por lo tanto se puede aceptar que sí hay legítima defensa. Ahora, veamos otro caso. Una persona llega a saludar a otro y le extiende la mano para saludarlo. En público hay personas ahí y le extiende la mano. Y el otro a quien le extendieron la mano para saludarlo
lo que hace es escupir el rostro de quien no quiso saludar. Lo que hace es escupirle el rostro a quien no quiso saludar. Además les dije que hay personas, ahí está en público. ¿Hay algún delito en ese caso o no hay? No hay delito. No hay Así que delito no pasa porque nada, no hay se delito. ha consumado una agresión, ¿verdad? Contra en este caso, la persona que agredió. Entonces, no hay delito aún. Quizás haya una falta de respeto, pero delito Solo quizás hay no esté tipificado, diría yo. provocación, violencia, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, de hecho, sí puede constituir una agresión. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si la persona está infectada con VIH y le escupe y da la casualidad que la saliva cae directamente sobre una herida, sí constituye un delito la situación, prescindiendo de que esa situación se dé o no se dé. Bueno, el caso que usted menciona es un caso extremo, ¿verdad? Pero que puede darse. Pero pensemos que no hay ninguna circunstancia de esas. Pensemos que no está infectado de absolutamente nada. Aunque lo que usted dice es cierto, pero pensemos que no está infectado de absolutamente nada. ¿Hay delito o no hay delito? Sí, No, hay licenciado, una solo agresión. hay provocación nada más. Ajá. No, fíjense, jóvenes, que si hay delito. Hay delito, claro que sí hay delito, pues. Miren, hay un delito contra el honor, contra la dignidad. O no lo está menospreciando. Sí, licenciado, lo está provocando. O no es una humillación la que le está haciendo. Sí, licenciado. Sí, lo está humillando. Entonces, lo que dijo la compañera dijo, eso es solo una falta de respeto. Sí, pero es una falta de respeto que es una injuria. Porque todas las personas merecen o nos merecemos ser respetadas por el hecho de ser personas. Y es injuria cuando alguien menosprecia a otro, le falta el respeto a su dignidad. Recuérdense que la Constitución política garantiza la vida, pero también garantiza la dignidad de las personas. Y entonces, si alguien viene y le escupe la cara a otro, eso es un delito que se llama injuria, que es la falta de respeto, precisamente lo que dijo la compañera, es la falta de respeto a su honor, a su dignidad. Y entonces sí es un delito que se llama injuria, con una pena leve, pero es un delito que se llama injuria. Supónganse que a ese que le escupieron el rostro, entonces él, ya molesto, saca su pistola y le pega 3 disparos al que le escupió el rostro. Y alega legítima defensa porque estaba defendiendo su honor. ¿Aceptan esa legítima defensa o no? No. No, licenciado, no iba. Sí, Licenciado, buenas noches. porque no hay igualdad de armas, ¿no? No es No, a el mí mismo no. grado de la ofensa. Pero lo que pasa es que está en peligro su integridad, ¿verdad? En cambio, en el otro ya es lo físico. Aquí solo su honor, digamos. Es honor. Entonces no hay igualdad. ¿Y entonces qué? ¿Usted acepta que hay legítima defensa o no? Yo no lo aceptaría como legítima defensa porque cuando la otra persona tiene un arma blanca o arma, no importando el daño que me va a hacer, pero me va a hacer un daño físico y yo saco mi arma, sí es legítima defensa, pero en cambio en el otro siento que asesinar a alguien solo por defender mi honor, mi delito más grave, ¿verdad? Entonces no se consideraría como legítima defensa. Correcto, lo que está anotando ahí el compañero. Fíjense en la literal C, la literal B. ¿Qué dice la literal B para que haya legítima defensa? ¿Qué dice la literal B? Necesidad La necesidad racional racional. del medio empleado para impedirla o repelerla. Vaya.
Necesidad racional del medio empleado. Si a alguien le están faltando el respeto a su honor, ¿es racional que defienda su honor con arma de fuego matando al agresor? No, licenciado. No. Ahí no hay... No, porque ahí incurre otro delito, licenciado. Bueno, cometió un homicidio. Ahí hay una falta de racionalidad en el medio empleado. Ahí hay una falta de racionalidad del medio empleado. Por eso el artículo dice que es necesario que haya una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado, que sea razonable. Alguien lo atacan a machetazos, pues no tiene otra, tenía su pistola y se defendió con su pistola, es razonable. Pero alguien le escupe en el rostro y que le escupe en el rostro saca su pistola y le pega 5 tiros, no es razonable. Entonces no hay racionalidad del medio empleado. Para que haya legítima defensa debe haber racionalidad, debe ser razonable el medio que se emplea para defenderse. A ver, ¿alguien me quiere preguntar algo? Dígame. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces, si no hay, dígame. Buenas noches, licenciado, compañeros. Fíjese, Eli, que con lo que usted expresa, pues yo creo que, digamos que en el calor de las situaciones que se pudieran dar, porque obviamente una persona, si es ofendida públicamente, digamos, tal vez en el momento reacciona, pero si es una persona que es violenta de por sí, ¿no? Pudiese reaccionar de manera, pues, desastrosa, ¿verdad? Ocasionando la muerte a otra persona. Pero fíjese que pensando precisamente en su ejemplo, y las compañeras, las damas aquí quizá coincidan conmigo, porque digamos que nosotras en el diario vivir muchas veces somos objeto de falta de respeto, ¿verdad? En las calles, al transitar en los buses, y en el calor de la situación uno a veces como mujer se siente tan ofendido que uno lo único que piensa es en defender pues el honor que uno tiene, ¿verdad? Como mujer. Buses desbordados, no sé si pues ahora los buses extraurbanos igual, donde iban las personas colgando, ¿verdad? Pero imagínese que sucediera una situación parecida a la que usted nos ejemplificaba, en donde una mujer, digamos, es ofendida en su físico, ¿verdad? Y por un hombre, y resulta que con el objetivo ella de defenderse, pudiese provocar un accidente, digamos un empujón, un aventón, un golpe en la cara, y que eso provocara que cayera la persona y casualmente pues pasa un carro y lo atropella, ¿verdad? Se considera, digamos, que hay legítima defensa en el ámbito de todo el desarrollo de la historia, por ejemplo. Bueno, mire, los casos son diferentes, ¿verdad? Los casos son diferentes. Yo le comprendo perfectamente lo que usted dice, le comprendo perfectamente. Y habrán casos en donde se pueda aceptar una legítima defensa, habrán casos en donde sí. Usted no usa un mal ejemplo, usted usa un ejemplo que me parece correcto, digamos, en un bus que va totalmente lleno, las personas casi colgando, un tipo empieza a abusar de una dama y la dama para protegerse lo empuja y por desgracia se cae el bus y pasa lo que pasa y termina falleciendo. Bueno, podría en un caso así, pienso yo, aceptarse que pudo haber habido legítima defensa porque ya pues no lo quería matar, sino solo lo quería empujar porque él estaba teniendo actos de tocamiento, por ejemplo, en la dama y ella lo empuja y desafortunadamente el tipo se cae. Bueno, podría haber,
porque ahí no, ella no actuó tampoco con intención de matarlo. Entonces los casos son diferentes, pero no es lo mismo a que ella, el tipo se le acerca y viene, ella saca su pistola y le pega 5 tiros. Ahí es más complicado. Ahí ella podría, no, ella, digamos, ella argumentar, actúe en legítima defensa de mi honor, eso sí es más complicado, porque ahí sí lo quiso matar. Entonces, y es que este requisito de la racionalidad del medio empleado tiene una lógica, jóvenes, porque si no la gente se empieza a matar y todos dirían, actúe en legítima defensa. Uno viene de un carro a otro, le grita y le pega una gran maltratada de un carro al otro, viene el otro, se baja y le pega 5 o 6 disparos al piloto del otro carro. ¿Por qué? Porque me insultó, me estaba faltando el respeto. Así no, así no. O sea, esa racionalidad del medio empleado quiere decir, no quiere decir igualdad de armas, ya quedamos en que no es igualdad de armas, pero sí quiere decir que haya una proporcionalidad, esa es la palabra, haya una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Me quiere matar a machetazos, si ya me dio 2 machetazos, tengo solo mi pistola para defenderme y lo maté en legítima defensa. Hay proporcionalidad, porque es vida contra vida. Me faltó el respeto, me maltrató. Y entonces saqué mi pistola y le pegué 6 tiros para defender mi honor. El otro, con maltratarlo, no lo iba a matar. Y la respuesta fue matarlo. Ahí ya no hay proporcionalidad. Ahí ya no hay racionalidad del medio empleado. Los casos van a ser infinitos, jóvenes. Cualquier caso diferente uno de otro. En unos sí, en otros no. Pero el término es que ustedes tienen que valorar en el caso concreto si hay proporcionalidad entre la agresión y la defensa. El derecho penal, ya les dije, no está hecho ni para héroes ni para cobardes, sino para personas normales. Y ciertamente, como dice la compañera, hay personas que pueden ser de mal carácter o violentos. Pues hay de todo. En la vida todos somos diferentes. Pero nadie podría decir, a mí no mates que yo soy violento. No puede ser así. Entonces, no, la ley es la ley. Y la ley les pide proporcionalidad entre la agresión y la defensa. No hay para dónde. Que el caso era un caso donde hubo muchos nervios, adrenalina, estrés, todo lo que quieran. Pero debe haber racionalidad entre el medio que se usa para agredir a alguien y el medio que utiliza ese alguien para defenderse. Hoy, así lo establece la ley, me parece obviamente que es correcto, porque de lo contrario se nos va de las manos y cualquier cosa puede ocurrir. A ver, díganme, por favor. ¿Quieren preguntar algo? Díganme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, hace como 2 semanas hubo un problema afuera de un concierto y salió un video de la persona que se defendió porque iba con un compañero y ese compañero, digamos así, le empezó a pegar y llegaron más personas y le llegaron a pegar y él se levantó y ellos no sabían, los demás compañeros que le pegaron, que él tenía un arma. Sacó su arma, le disparó a una mujer que estaba viendo, entonces ahí ellos se murieron, las personas que empezaron el problema, entonces ahí se aplicaría o no se aplicaría la defensa. Pues mire, ese caso que usted menciona lo hemos mencionado bastante en las clases, porque en realidad yo les he puesto muchos casos de ejemplo y les he dicho, Juan dispara sobre Pedro y lo mata, o X dispara sobre Y, o hemos hablado de ejemplos, pero ese video en realidad lo que transmite es un hecho real, trágico, lamentable, pero así ocurren las cosas. Así ocurren las cosas. Y por eso su pregunta es correcta. Bueno, ahí lo agredieron, lo tiraron, lo patearon, se medio pudo levantar, lo querían seguir agrediendo, sacó su pistola y disparó.
con lo que se mira en el video y con la información que solo aparece en el video, por lo menos que es lo que yo vi y lo que yo sé, obviamente no es totalmente suficiente para saber si podría haber legítima defensa o no. Ahí debe proceder la investigación para reconstruir qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, si los agresores llevaban cuchillos en las manos, porque eso no se ve. Eso solo se mira la trifulca que lo están pateando, pero no se ve exactamente. Habría que usar ampliaciones o cámaras o ver qué más hay para tratar de ver si los agresores llevaban armas blancas. Supóngase que han llevado cuchillos y que han habido amenazas de muerte hace un año entre esas personas. Entonces, de repente, sí se podría aceptar. Sí se podría aceptar. Si caemos en la conclusión de que esa persona que estaba siendo agredida pensó que efectivamente lo querían matar y que se puso muy nervioso, lo que les dije de adrenalina, se puso nervioso, se levantó, los otros tenían cuchillos, sacó su pistola y los mató. Seguro que la defensa va a alegar legítima defensa, seguro. Pero habrá que ver todos los detalles de la investigación para determinar si efectivamente se puede aceptar o no que hubo legítima defensa. Pero el caso es lamentable, pero es un buen ejemplo de cómo en la realidad también así ocurren las situaciones. Dígame, compañera, dígame. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una... supongamos que la cuestión fuera de que agredieran a un familiar como mi papá, supongamos, pero sea de un familiar, yo puedo actuar como en defensa también de él. ¿Se tomaría como legítima defensa? Es una muy buena pregunta, oye. Es una muy buena pregunta. Ya vamos a ver en un momentito las clases de legítima defensa que hay, pero solo dame un favor. Vea su código. Sí, ahorita. Vaya, vea su código y lea, artículo 24, ¿verdad? Artículo 24. Léame el numeral primero, nada más, si me hace favor. Sí, licenciado. Perdón. ¿En qué artículo está? 24, numeral primero. Sí. Léamelo. Son causas de justificación, legítima defensa, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Ahí nomás. ¿Ya vio? Quien obra en defensa de su persona o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Entonces, la respuesta a su pregunta es que bien existe la legítima defensa de otras personas. Sí se acepta. No solo la legítima defensa propia, sino la legítima defensa de otras personas. ¿Oye? Ok. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, debe haber necesidad racional del medio empleado, que es proporcionalidad. Esa es la palabra. Proporción entre la agresión y la defensa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. De acuerdo. Bueno, Sí, y en la literal C de los requisitos siempre, de los requisitos de la legítima defensa, está la falta de provocación suficiente. Se entenderá que la falta de provocación quiere decir que el que agrede, el que se defiende, no tuvo que haber provocado la agresión. Que el que se defiende no tuvo que haber provocado la agresión. Fíjense el caso que me puso una compañera en la clase anterior. Fíjense. Ella me dijo que, creo que es un caso real, me dijo ella, algo así recuerdo. Dijo que
en la calle estaba siendo agredida una señora y una niña por un hombre y las estaba golpeando salvajemente a la señora y a la niña en la calle. Entonces llegó un señor que iba pasando ahí, llegó y empujó al hombre, le quitó a la mujer y a la niña y empujó al hombre y le dio una manada. El hombre que llegó para defender a la mujer y a la niña. Y entonces el agresor de la niña y la mujer, como le dieron una manada y cayó al suelo, sacó su pistola y mató al que apareció ahí como tercero. Y lo mató. ¿Podría alegar legítima defensa? No, licenciado. No. ¿Por qué No, no? ¿Por qué no? Bien, licenciado, porque está defendiendo a tercera persona del daño que le están haciendo. No hay proporcionalidad licenciado, en la... porque él es el agresor. Él tenía la intención de hacer daño. No hay proporcionalidad del elemento empleado. Por la Yo provocación. lo que sí hay, licenciado. Bueno, miren pues, miren. Pues según el principio, Lick, como lo que usted dijo, como No es racional. cuando uno exige legítima defensa, uno no tuvo que haber provocado nada. En cambio, en este sentido, él sí provocó algo sobre terceras personas. El otro lo que hizo fue defender a las terceras personas. Que lo hayan matado, pues ni modo, le fue mal, ¿verdad? Pero no creo que él pueda alegar a legítima defensa. Muy bien. Miren pues. Bueno, primero no hay proporcionalidad, digamos, hubo quienes de ustedes se fueron por el lado de la proporcionalidad y de la necesidad razonable del medio empleado. Bueno, y aceptamos que lo que ustedes dijeron es correcto, no había proporcionalidad. Pero el caso más que para discutirlo en la proporcionalidad está en lo que dijo ahorita de último el compañero. Está en que también es un requisito, según la literal C, la falta de provocación de parte del que se defiende. Y aquí el tipo que disparó, él les provocó que le pegaran esa bofetada porque él estaba golpeando salvajemente a una mujer y una niña. Entonces no puede alegar legítima defensa porque él provocó lo que pasó. Él provocó lo que pasó. Los tres requisitos de la legítima defensa son agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, proporcionalidad, y tercero, falta de provocación suficiente. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, si estamos de acuerdo, entonces veamos ahora las clases de legítima defensa. Clases de legítima defensa. Primero, legítima defensa propia, que es cuando alguien defiende su vida o sus derechos. Legítima defensa propia, que es cuando alguien defiende su vida o sus derechos. Segundo, legítima defensa ajena. Ajena, que es cuando alguien defiende la vida o los derechos de otra persona, no los propios, sino de otra persona. Por lo tanto, cabe la legítima defensa de otra persona. Entonces, ya vimos la legítima defensa propia, la legítima defensa ajena, luego la legítima defensa privilegiada. Privilegiada. Esta, jóvenes, es la que aparece en la literal C también, en la literal C que ya leímos. Dice, literal C, falta de provocación suficiente por parte del defensor. La legítima defensa privilegiada es lo que sigue después de ese punto, en donde dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Es privilegiada porque la propia ley dice que se cumplen los requisitos de la legítima defensa si alguien defiende su morada
o su vivienda, su residencia, de un intruso que entra y que implica un peligro para los moradores. Ahí se llama legítima defensa privilegiada porque se entiende por la propia ley que sí se cumplen esos requisitos. ¿De acuerdo? Y la otra clase de legítima defensa es la legítima defensa putativa. Legítima defensa putativa, que es cuando solo existe la agresión en la mente del defensor. Es que la legítima defensa putativa es cuando solo existe la agresión en la mente del defensor. Pero en realidad la agresión no existe. No hay agresión. Solo que el que se defiende cree que sí hay agresión. Por ejemplo, si alguien, me decía en la otra clase, un hijo de un joven de una familia, resulta que se sale de la casa a la 1 o 2 de la mañana por ver a un amigo, una amiga, por un cigarro, lo que sea. Tiene la costumbre 1 o 2 veces a la semana de salirse a las 2 de la mañana sin decirle a sus papás. Y regresa como a las 4 de la mañana. En una de esas entra a oscuras a las 4 de la mañana y golpea una silla, se levanta el papá, solo mira una sombra y vio que en los cuartos de sus hijos están cerradas las puertas, presume que sus hijos están en sus camas y entonces él solo oye un ruido y ve una sombra y dispara y mata a su hijo. Y mata a su hijo. Ahí es un caso de error, que es la legítima defensa putativa, que en la legislación nuestra es una causa de inculpabilidad. La legítima defensa putativa en la legislación nuestra es una causa de inculpabilidad que aparece en el artículo 25, numeral 3. ¿Qué dice el artículo 25, numeral 3? Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. En realidad no existe una agresión ahí, solo que en la mente del que se defiende, en la mente sí cree él que hay una agresión y sí cree que se está defendiendo de una agresión, pero la agresión en la realidad no existe. Entonces, ese es un caso de error, que es una causa de inculpabilidad que aparece en el artículo 25, numeral 3, y en la doctrina se llama legítima defensa putativa. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Dígame, compañera. Lick, disculpe, fíjese que en el ejemplo anterior, yo no quise interrumpirlo cuando empezó a explicarnos los tipos de legítimas defensas. Pero, por ejemplo, nosotros debiésemos analizar, digamos, el artículo respecto al elemento que se utiliza, la causa justa, en ese orden en la que lo establece el artículo, o independientemente, digamos, de la forma en la que plantea el defensor, debería de, digamos, yo me puedo enfocar en que el arma, pues no era igual, digamos, en el daño físico que pudiese ocasionar, o tengo que empezar mi análisis descartando cada una de las cuestiones de las que habla el artículo, creo que el 24. Bueno, lo mejor es analizarlo en el orden que aparece ahí señalado. Digamos, verificar que hay agresión ilegítima, verificar la racionalidad del medio empleado y de último la falta de provocación. O sea, aunque hay una afirmación de que el orden de los factores no altera el producto, aquí en esta materia sí se altera. Por ejemplo,
si usted va a analizar si una conducta es delito, va a ver si es típica, antijurídica y culpable. La va a analizar en ese orden. Ah, muy Porque bien. la tipicidad, que es lo primero que va a analizar, ¿a qué se refiere? Al tipo. Al tipo. Y Ajá. si no hay tipo, ¿hay delito o no hay delito? No, no hay delito, no hay. No, ¿Basado en qué artículo? en que no hay analogía, ¿no? No tengo a la mano los apuntes, pero no hay analogía de las leyes y que obviamente pues si no está tipificado. Exactamente, exactamente. Las dos cosas que usted está diciendo y que dijo el compañero. Exactamente. Usted primero analiza si hay tipicidad, porque si no hay tipo penal, ¿en qué encaje? ¿Para qué va a analizar si hay antijuricidad y si hay culpabilidad? Si el principio de legalidad le dice a usted en el artículo 1 del Código Penal y 17 de la Constitución Política que no hay delito sin ley. Exacto. Ya no tiene nada más que analizar, ¿se da cuenta? Por eso usted primero va a analizar si hay tipicidad. Y en el caso de la legítima defensa, por eso va a analizar también si hay agresión ilegítima, si hay racionalidad del medio empleado y si hay falta de provocación. Ah, excelente. Muy bien. Ah, muchísimas gracias, Vic. Y me surge otra dudita. Por ejemplo, yo creo que no hay ninguna manita levantada. Por ejemplo, una conocida fue agredida en un banco, en una agencia de banco, dentro de la cabina del cajero 5B, por una persona que la defensa alegó que era esquizofrénica. Le ocasionó mucho daño, la verdad. Y pues la verdad es que la señora se sentía muy decepcionada de la justicia porque pues a ella le provocó mucho daño físico y nadie de la agencia, pues ni siquiera las personas que se encontraban en el alrededor, pues se acercaron a ayudar, muy probablemente por la situación del ejemplo que nos ponía, ¿verdad? Donde uno no sabe si al momento de ayudar, pues va a salir inclusive muerto, ¿verdad? Pero, digamos, la defensa lo que alegó o las justificaciones que presentó es que el señor es esquizofrénico y entonces, pues, esa fue la forma en la que él no tuvo prisión, pero fue internado en algún lugar donde atienden a personas con esta enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Interesante el caso. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, en esos casos, pues también se puede justificar el ejemplo que nos ponía en que únicamente pues obra en la mente de la persona, porque los esquizofrénicos pues ellos, digamos, construyen en su mente, tengo entendido, ciertos temores que los obligan a creer que hay una realidad que no existe. Sí, hoy sí capto bien también cuál es la pregunta. Bueno, miren, el caso es muy interesante también, muy bueno el caso, muy bueno. En el caso de la persona agredida, pues la agresión ahí fue real. Lo que usted está contando, la agresión fue real para la persona. El tema es que el agresor, por su enfermedad mental, pudo haber sido inimputable al momento de ejecutar la acción. Y entonces era correcto que el juez no lo ligara a proceso, sino lo mandara a un hospital para enfermos mentales. Entonces sí tiene lógica esa respuesta del juez. La señora pudo haberse sentido decepcionada de la justicia, lo cual es comprensible. Pero si el otro señor era incapaz de saber lo que estaba ocurriendo por su enfermedad mental, es lo mismo que hubiera sido un menor que la hubiera golpeado. Si un menor o dos menores golpean a alguien o matan a alguien, seguro que también los familiares van a sentir decepción de la justicia porque no van a condenar al menor de edad por ser inimputable. Entonces, así es como usted lo está diciendo y esa es la solución de esos casos. ¿Oye? Bueno, miren, cuando veamos la inimputabilidad y la imputabilidad, vamos a hablar despacio de eso. Vamos a hablar despacio de eso porque ese es un tema también muy importante.
Y hay que analizar todas las circunstancias, como escribía un compañero ahí. Pero ya tendremos tiempo para hablar de la imputabilidad y de situaciones como la que nos plantea la compañera, que es un buen caso y que puede ser real y que tiene que ver con los enfermos mentales. Ya vamos a analizar el artículo 23, que se refiere a los imputables y a los inimputables. Por ahora, si a ustedes les parece, yo quisiera concluir con las causas de justificación. Y entonces apenas hemos visto la primera, que es la legítima defensa. Quisiera que viéramos, si me hacen favor, el estado de necesidad. Siempre el artículo 24, numeral segundo, si me hacen favor de leerlo. Artículo 24, numeral segundo. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se entiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes: A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegarse estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Muy bien, muchas gracias, compañera. Esa es la segunda causa de justificación, estado de necesidad. Se da el estado de necesidad, jóvenes, cuando hay un peligro para un bien jurídico tutelado. Y la única manera de salvar ese bien jurídico tutelado es lesionando otro bien jurídico tutelado de menor valor. O sea, aquí hay una colisión de bienes jurídicos, chocan dos bienes jurídicos. ¿Y qué es lo que se justifica? Que se salve el bien jurídico de mayor valor sacrificando el del menor valor. No se pueden salvar los dos. O se salva uno o se salva el otro. Y entonces se salva el de mayor valor. Se justifica que se realice una acción típica, pero se hizo para salvar un bien de mayor valor. Lean el aborto terapéutico, artículo 137. Léanme el aborto terapéutico, artículo 137, si me hacen favor. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, el artículo 137 lo que regula es un estado de necesidad. Está en peligro la vida de la madre por su estado de preñez. Y solo se puede salvar la vida de la madre dándole muerte al feto. Triste, pero es la realidad. Solo se puede salvar la vida de la madre si se le da muerte al feto. Entonces, hay que salvar uno de los dos. Y la ley contempla que no hay aborto cuando se practica, no hay delito de aborto cuando se practica una acción típica de aborto, siempre que se haga para salvar la vida de la madre, porque se está salvando de un peligro y se está protegiendo el bien de mayor valor sobre el de menor valor. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el estado de necesidad. Sí, licenciado, fíjese que a mí me pasó un caso similar, con mi tercer hija, de que con la opinión de médicos, yo tenía un riesgo de aborto por desprendimiento de placenta.
Ajá. Entonces el doctor me dijo de que como me llevaron un control así bien, me dijeron de que si seguía el proceso como estaba, que me iban a practicar un aborto. Porque me dijeron que tenían que salvar mi vida, porque de mí dependían otros 2 menores de edad. Claro, claro. Entonces, pues gracias a Dios no llegó a ese término, gracias a Dios ahí está mi bebé, pero sí fue algo que me plantearon los médicos y sí me llevaron un control muy estricto en ese sentido para ver si en algún momento había más riesgo, ¿verdad? Correcto, correcto, muy bien, correcto. Pues qué bien que todo, gracias a Dios, salió bien, pero eso es lo que ocurre. En casos extremos de problemas de salud, pues entonces los médicos tratan de salvar la vida de la madre, porque si no pueden morir los dos, muere el feto y muere la madre. Y entonces el aborto terapéutico es un caso de estado de necesidad. Salvarse de el bien de mayor valor, sacrificando otro bien de menor valor. Les decía yo, dígame, por favor, dígame. Licenciado, y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, como se miran las películas, ¿verdad? De que la madre, no, que me muera yo y que viva mi hijo. En ese caso, ¿esa decisión la tiene la madre o los médicos o quién? La madre. La madre. La O madre. sea, ella puede preferir morir antes que su hijo. El aborto terapéutico, vayámonos nosotros al 137. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. El riesgo se lo corre la madre, porque es su vida. Pero en realidad, todo apunta, la ley apunta claramente que lo lógico es salvar la vida de la madre, porque no se pueden salvar los dos, hay 2 dictámenes médicos que así lo concluyen, y entonces ese es un estado de necesidad, salvar la vida de la madre, pero no pueden practicar el aborto sin el consentimiento de ella, por supuesto. Por eso el artículo dice con el consentimiento de la mujer. Gracias, Lick. Muy bien. Alguien va huyendo de una fiera que se soltó del zoológico, encuentra una casa medio abierta, se mete a la casa y echa llave por dentro. ¿Hay allanamiento de morada o no hay allanamiento de morada? No hay. Sí hay. Sí hay, pero está salvando su vida. Bueno, entonces, ¿hay o no hay? De que la hay, pero no es punible, dado que está anteponiendo un bien mayor que salvaguardar su vida. No, está bien lo que contestaron, está bien, pero solo que tenemos que responder técnicamente. Yo les dije, bueno, ¿hay allanamiento de morada? ¿Hay delito o no hay delito? Si hay permiso para salvar su vida. No, así no. La acción típica de allanamiento de morada sí existió, porque pues se metió a la casa sin autorización del propietario, pero no hay delito, porque esa acción que ejecutó se justifica por un estado de necesidad que era para salvar su vida. Sacrificó la inviolabilidad del domicilio metiéndose a la casa, pero para salvar su vida. Sacrificó un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor que era su vida. Entonces, está bien lo que contestaron. Sí se realiza una acción típica de allanamiento, pero no hay delito porque se justifica por el estado de necesidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo distinguir la legítima defensa del estado de necesidad? ¿Qué es lo que genera la legítima defensa? ¿Qué es lo que genera la legítima defensa? Una acción para salvaguardar la vida ante alguna agresión o alguna Ya lo dijo, una agresión. Entonces, lo que genera la legítima defensa es una agresión ilegítima. ¿Qué es lo que genera el estado de necesidad? El resguardo, Lick, ¿De qué?
de la propia vida. ¿Resguardarse de qué? Del peligro eminente. Un peligro, de un peligro. Entonces, lo que genera, lo que permite la legítima defensa es una agresión ilegítima. Y lo que permite el estado de necesidad es la existencia, la inminencia de un peligro. Peligro, exactamente. Bueno, para concluir, veamos la tercera causa de justificación. Son 3 causas de justificación las que contiene nuestro código. Legítima defensa, estado de necesidad, y veamos ahora el numeral tercero, legítimo ejercicio de un derecho. Ahora voy, solo leamos esto y voy a la pregunta. Léame esto. Numeral tercero. Legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecute un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Esa es la tercera causa de justificación. Alguien me quería preguntar algo, perdone. Dígame. Perdone, licenciado, solo no me quedó claro como el concepto del estado de necesidad, perdón. Bueno, si quieren, yo les doy un concepto de estado de necesidad. Anotémoslo. Estado de necesidad es una situación de peligro. Es una situación de peligro actual o inminente. Es una situación de peligro actual o inminente para bienes jurídicos tutelados. Para bienes jurídicos tutelados. Coma. Cuya lesión solo puede ser evitada. Cuya lesión solo puede ser evitada mediante la lesión de bienes jurídicos tutelados de menor valor. Mediante la lesión de bienes jurídicos tutelados de menor valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. O sea, en el estado de necesidad hay 2 bienes jurídicos tutelados. Gracias, licenciado. Para servirle. Para salvar el de mayor valor se sacrifica el del menor valor. Y en el legítimo ejercicio de un derecho, que está en el numeral tercero, es cuando se ejecuta un acto permitido por la ley, por la función pública o por la profesión a la que se dedica. Hay alguien que pidió en alquiler una casa, tiene 5 años de no pagar la renta, con la celeridad de los procesos en Guatemala, pasaron otros 5 años para que ordenaran que saliera de la casa, y finalmente a los 10 años llega el oficial o el notificador del juzgado a lanzarlo a la calle. Y llega con la policía y le sacan todas sus cosas a la calle. ¿Podría el morador de esa casa acusar a ese funcionario del organismo judicial de allanamiento de morada? Sí puede, licenciado. No, sí puede. Tiene una orden, no puede. Sí puede, pero no prosperaría. Sí puede, pero no prosperaría. ¿Por qué? Porque está actuando por orden de juez en el legítimo ejercicio de un derecho. No lo puede acusar de nada, porque no va a prosperar porque el funcionario del juzgado está actuando de conformidad con la ley. A él le mandaron a lanzarlo a la calle porque tenía 10 años de no pagar la renta. Entonces está actuando al amparo de la ley. Ese es legítimo ejercicio de un derecho, que es la tercera causa de justificación. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí nos quedaríamos. Estaríamos concluyendo entonces la antijuridicidad y lo que elimina la antijuridicidad, que son las causas de justificación. Dígame, Damaris, dígame. Solo, licenciado, disculpe que me salga del tema, para preguntarle sobre las notas. Fíjese que no las han subido, no sé cuándo estarían las notas. Bueno, deberían estar esta misma semana. Déjeme que yo vea el tema, ¿oye? Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, me alegra mucho saludarles, jóvenes.
que tengan un buen descanso y que disfruten con sus familias. Y cuando regresemos de Semana Santa nos tocaría ver el tercer elemento del delito que se denomina culpabilidad. Me alegra mucho saludarles y que tengan feliz noche hoy. Igualmente. Gracias, licenciado. Gracias, Lic.